Bienvenidos nuevamente, mis queridos alumnos, a este video tutorial de la clase de Laboratorio de Informática 2. Como motivación del día tenemos lo siguiente. En 1997, la máquina vence al hombre jugando al ajedrez. Qué dato muy curioso, ¿verdad? El tema a tratar, funciones estadísticas. El objetivo de la clase, elaborar una hoja de cálculo aplicando la función promedio mediante el uso de Microsoft Excel. Contenidos a abordar. Función promedio, métodos para aplicar la función promedio y formatos de celda. Como pequeña retroalimentación de lo que vimos en la clase anterior, estuvimos viendo lo que eran las funciones básicas en Excel, que eran las de suma, resta, división, multiplicación y aplicando también, como anteriormente en otros videos, los formatos de celda a nuestras celdas, colores, líneas, fuente, tamaño y etcétera. Prácticamente eso es lo que hemos estado observando y viendo en clases anteriores. Así que acompáñenme a lo del día de hoy. Bueno, para continuar con la clase del día de hoy, vamos a estar viendo lo que son las funciones promedio. En sí, ¿qué es una función promedio? Pues es lo siguiente, es aquella que nos permite sumar la cantidad de unos valores o de un rango determinado y de ahí dividirlos entre la cantidad de números. ¿Cómo así? Pues de la siguiente manera. Yo quiero saber el promedio de un alumno. Pues lo hacemos de la siguiente manera. La función promedio lo que va a hacer es que va a sumar las dos cantidades de esos dos parciales y lo va a dividir entre la cantidad, que en este caso serían 2. Cuando se suman esos dos valores y el resultado de esos dos valores se suman, se realiza el promedio, lo que está calculando el promedio de esos valores. Para hacerlo, lo vamos a hacer de tres maneras diferentes que vamos a aplicar la función promedio. Una va a ser por medio de la función promedio ya predefinida por Excel, va a ser por medio de unas funciones que nosotros mismos vamos a realizar. ¿Qué vamos a iniciar? La primera, vamos a darle algo de estética a nuestra hoja de cálculo. En este caso, vamos a centrar nuestros textos, le voy a dar combinar y centrar. Aquí solo voy a dar combinar y centrar. Los demás datos solo los voy a centrar nada más. Ahora quiero poner una lista desplegable de números aquí, voy a poner 1 y voy a arrastrar hacia abajo para que se duplique mi número. De ahí le doy donde está la pequeña pestañita donde dice opciones de auto relleno y le voy a poner serie de relleno para que se llene una serie de relleno desde el 1 al 7 automáticamente. Ahora le vamos a aplicar algo de color a nuestra hoja. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. Voy a seleccionar los rangos de arriba, le voy a dar clic derecho y buscar la opción que dice formato de celda como lo hemos hecho en los anteriores videos. Vamos a ir donde dice fuente, le vamos a dejar en calibre cuerpo, en negrita y tamaño 12. En borde le vamos a dar este borde de cuadrícula. En relleno le vamos a aplicar un color de relleno azul, este que acabamos de seleccionar aquí, le damos a aceptar. Vemos que se nos aplica. Ahora le vamos a aplicar los mismos procedimientos a los otros datos. Seleccionamos el rango, damos clic derecho, formato de celda, borde cuadriculado, fuente calibre normal y tamaño 12. En relleno le vamos a aplicar este color como anaranjado amarillo. Le vamos a dar a aceptar. Vemos que ya se nos ha aplicado. Nuestros textos de aquí arriba los vamos a poner en negrita y en tamaño 12. Porque sería un poco más bonito. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a realizar? Vamos a realizar el total. En este caso va a ser la suma de estos valores. Anteriormente en los otros videos estuvimos viendo lo que eran las funciones básicas, así que es prácticamente ese mismo procedimiento. Vamos a ir igual, suma, y selecciono el rango que quiero sumar. Cierro paréntesis y doy enter y vemos cómo la suma se realiza. Ahora, para no indagar en ir realizando fórmula por fórmula, hay un método para realizar todas las operaciones de un solo paso. Como se puede de la siguiente manera. Voy a seleccionar el valor donde quiero realizar mi fórmula, que en este caso es la suma. Hay que tomar en cuenta que la fórmula ya debe estar realizada. Me voy a posicionar donde está el pequeño cuadrito y donde aparezca una cruz. Doy un clic y mantengo presionado hasta arrastrarlo hasta donde deseo que ese rango se ejecute. Luego hasta donde dice E12. Lo arrastro hasta abajo y suelto el clic y vemos cómo se aplica mi fórmula de suma en toda y cada una de las celdas. Vemos
que selecciona los valores que se están sumando. Porque podemos observar que está tomando los valores que deseamos sumar en este caso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo siguiente, vamos a calcular el promedio de nuestros valores, en este caso de nuestros parciales, de nuestros dos parciales de la clase de laboratorio de informática 2. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. Hay tres métodos, bueno, les dije que les voy a enseñar tres métodos para cómo realizarlo. Les voy a enseñar el primero. El primero es por medio de la función promedio. Como toda función en Excel se inicia con ¿qué? Con el signo igual. Y vamos a poner la palabra predefinida para esta opción que se llama promedio. Buscamos y tenemos aquí promedio. Dice, devuelve promedio o media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias de lista. Le doy doble clic y se selecciona mi función promedio. Y vamos a seleccionar el rango de nuestros valores que vamos a calcular el promedio. En este caso son C6, que es 78, ponemos punto y coma, o si estamos utilizando otra versión de Excel, puede ser solo coma, pero en este caso yo utilizo punto y coma. Recuerden los dos puntos, ¿va? Puede ser coma o punto y coma, dependiendo de su versión. En mi caso va a ser punto y coma. Seleccionar otro valor, que es de 6, y cierro paréntesis y doy enter. Y veo que mi promedio es de ¿cuánto? Es de 83.45. Vemos que la fórmula se aplica. Vamos a realizar nuevamente la misma función que realizamos en la partería. Ponemos la palabra que es promedio. Selecciono mis valores. Pongo punto y coma. Cierro otro valor y cierro el paréntesis y doy enter. Y vemos que se aplica la función. Ahora, voy a aplicar otra función. Pero en este caso no es el promedio de una función realizada por el mismo Excel, sino que va a ser una función realizada por nosotros mismos, haciendo la conjugación de diferentes signos. Como lo hacemos pues de la siguiente manera, voy a poner igual, suma, si sabías estaba, suma, selecciono los valores a sumar, que en este caso son C8 y D8, selecciono el rango, cierro paréntesis, pero en este caso le voy a poner un enter y le voy a poner 2, y dirás ¿por qué entre y 2? Porque entre va a ser la división del resultado de la suma de 78 y 81 entre 2, que es la cantidad de dos parciales que hay en un semestre para poder mostrarnos el promedio. Damos enter y vemos que el promedio va a ser de 79.5 de esa persona. Hacemos nuevamente el mismo procedimiento, ponemos igual, ponemos suma, selecciono mi rango, cierro paréntesis, pongo el entre, que es una pleca, y lo divido entre 2, que sería el valor o los valores que hay en cantidad, que son dos parciales, y damos enter y vemos que mi promedio es de 98. Esta es otra manera de cómo aplicar una función promedio en Excel. Ya llevamos dos, ahora viene ahora el siguiente paso es aplicar la tercera función. En este caso es de la siguiente manera. Ponemos igual, como toda función de Excel que se inicia con el signo igual, abrimos paréntesis. ¿Por qué abrimos paréntesis? Porque dentro de estos paréntesis se va a realizar una operación. En este caso va a ser la suma. Va a ser la suma de la C10 y la D10. Selecciono D10, pongo el signo de operación más D10. Cierro el signo paréntesis y ahora voy a dividirlo entre 2, que es el número de parciales que hay. De ahí le doy enter y vemos que se realiza nuestra operación, que en este caso es la operación para calcular el promedio. Ahora aplico un procedimiento como el anterior, igual, abrimos paréntesis, selecciono el valor más el otro valor a seleccionar, cerramos paréntesis entre 2 y damos enter. Vemos que se calcula. De igual manera hay otro procedimiento que podemos realizar, que sería el siguiente. ¿Cuál es? Pues el siguiente. Ponemos igual, selecciona el valor en este caso. Si recuerdan al principio realizamos que calculamos el total de nuestros parciales, ¿va? Pues lo vamos a hacer de esa manera. Ya que haber calculado el total de esos parciales, selecciona el valor donde está ese parcial y lo divido entre la cantidad que son 2 y le damos enter y vemos que tenemos el promedio calculado de una manera muy sencilla. Solo que aquí habría que hacer los pasos anteriores, que sería sumar todos los valores, como se hizo aquí. Y de ahí aplicando en la otra celda la división entre 2.
En el caso de las anteriores, hacíamos automáticamente todo dentro de una sola función de promedio. En este caso, sumábamos y dividíamos el número en la misma celda. De igual manera en la anterior, entonces hacía el mismo procedimiento. Y en la función de promedio lo que hacía es que automáticamente al momento que se entraban dentro de ese rango, se sumaban y se dividía entre la cantidad de esos valores. Entonces de esta manera podemos aplicar lo que es la función promedio, no de una sola manera, sino que de diferentes métodos, aplicándolo en Excel. De esta manera ustedes las pueden ir aplicando en sus hojas de Excel, ya sea para calcular el promedio de unos productos, de ciertas cantidades, calcular la cantidad de promedios que se vendieron en un tal mes, o la cantidad de productos que están teniendo una mayor venta, los podemos ir aplicando. O de igual manera podemos aplicar una pequeña plantilla para saber los promedios de las notas de los alumnos, para así tener ya promediado la información de ellos. Un dato importante que debemos de tomar en Excel es que si yo modifico algún valor, este se va a modificar de los otros. Veanlo. Pongo 60, doy enter y vemos cómo se modifica automáticamente nuestro valor. ¿Por qué motivo? Porque prácticamente las funciones lo que hacen es que están enlazadas prácticamente con aquellos valores que están dentro de esas celdas. Por ese motivo nosotros le ponemos rangos a nuestras funciones. Si vemos, se seleccionan los rangos que están, que son C6 y D6. Entonces de esa manera podemos observar cómo trabaja Excel por medio de la función promedio. Así que continuemos con lo demás. Para ir culminando, vamos a dar una pequeña retroalimentación de lo que vimos en la clase. ¿Qué es lo siguiente? Vimos lo que es la función promedio y cómo aplicarlas en nuestras hojas de cálculo, haciendo el uso de la función promedio. De igual manera, aplicamos diferentes métodos como alternativas para utilizar la función promedio. ¿Por medio de qué? Por medio de la utilización de una pequeña tabla con información relevante a qué? Relevante a las notas de dos parciales de los alumnos en la clase de laboratorio, aplicando sumas, aplicando el formato de celda y aplicando la función promedio, que lo que hace es que era ¿qué? Pues fácil y sencillo. La función promedio lo que hace es sumar los valores de un rango determinado y dividirlos entre la cantidad de ese rango, que en este caso era dividido entre 2. Y de igual manera lo aplicamos con las diferentes funciones que desarrollamos en la clase. Prácticamente eso ha sido lo que hemos estado aplicando en la clase del día de hoy. Así que espero que haya servido de ayuda. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.